Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera, queridos amigos, por supuesto, a Radio La Nueva República. Y nuestro hashtag, Voces Voces del del Periodista. periodista. Queridos amigos, compartir con ustedes es un privilegio. Yo le agradezco a mis queridos compañeros en cabina, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, Osiris y por supuesto muy especialmente al apoyo siempre solidario de Jonathan Álvarez. A nombre de nuestro productor y director general, pues les agradecemos enormemente compartir la vida también a través de YouTube, en el canal del Club de Periodistas de México AC. Bueno, queridos amigos, estar aquí con dos queridísimos amigos, queridísimos mexicanos que aportan mucho desde las diferentes vertientes. En este caso, yo le agradezco al maestro Jesús Almerón Acevedo, quien es directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, y además, bueno, un personaje en la comunicación desde hace muchos años, un referente en el periodismo y un intelectual de primer orden. Mil gracias, maestro Salmerón, por estar con nosotros. Y Gracias. bueno, también contar con la presencia de un tuitero de mucha cepa, con tweets de inteligencia que detonan pensamiento, que él es Fidel, el de acá, Fidel Esquivel. Gracias, Fidel querido, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Celeste, maestro. Un placer y un privilegio estar con usted. Y Con desde todo aquí le gusto. enviamos un saludo a quien compartimos hace unos minutos con él, a Kire Lincho, al doctor José Carlos Arias. Así es que un saludo a todos y a todos los amigos de Twitter, también a los compañeros. Un abrazo cariñosísimo. Pero bueno, amigos, un tema importante, una reflexión a lo que queremos convocar y que nos convide el maestro Jesús Almerón Acevedo, y lo platicábamos con Fidel, precisamente la importancia del pensamiento ético, la importancia de reconocer a ese intelectual que realmente es proclive, digamos, a que se multiplique ese pensamiento. Hay pseudointelectuales que luego son orgánicos y funcionan nada más a ciertos intereses. Entonces, ¿cuál es la importancia de ello? Y cómo ha habido personajes en la historia que precisamente lo multiplican. Y vamos a hablar también de una gran impulsora del periodismo cultural. Pero yo antes que nada quiero pedirle precisamente a Fidel que pues nos compartas la importancia de la comunicación. Muchas veces, más allá del periodismo, con compañeros, por ejemplo, ahora en las redes sociales, cómo impacta un pensamiento positivo, ¿no? Un pensamiento real que nos impulse a ser comunitarios, a ver por el otro. Y tú nos comentabas antes algo de entrar, antes de entrar al aire, algo importante. Sí, claro, pues ahora con el surgimiento de tanta información que vemos en las redes sociales, ¿no? Estamos viendo gente que es muy inteligente, gente que está comprometida con México, con sacar adelante este país. Y hay muchas personas que están aportando muchísimo, ¿no? Desde el anonimato, pero que son gente muy, muy preparada, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se están cayendo muchas de las personas que anteriormente tenían mucha voz, ¿no? Y más difusión, ¿no? Difusión de un mensaje prediseñado y preestablecido para fortalecer todo este régimen que estuvo sostenido con hilitos en base a mentiras. Bueno, esta investigación que acaba de salir, ¿no? De Berlín, Operación Berlín. O sea, ¿cómo es posible? No se entiende que quien supuestamente debería de hablar con la verdad y preocuparse por el país, se confabularon para hacer esta campaña guerra sucia, ¿no? Que el colectivo, la inteligencia colectiva,
nos damos cuenta que triunfa sobre estas complicidades, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Exactamente, y fíjense, queridos amigos, que platicamos sobre esta reflexión muy interesante que nos hace Fidel el de acá, @Fidel el de acá, y que compartíamos antes de entrar al aire con ustedes, con el maestro Jesús Almerón Acevedo. Pero hay que ver a los impulsores y lo que ha tenido que ver ahora, cómo impacta precisamente en las redes sociales, que tenemos acceso a diferentes textos. Hay quienes tienen una pues cultura de la lectura. Hay quienes no y quienes se han acercado precisamente a través de estos medios electrónicos. Pero en la historia, maestro Jesús Almerón Acevedo, ha habido personajes clave y en este caso, en lo que antes era a través de quienes nos comunicaba la parte cotidiana, más allá del libro, que es un mensaje permanente, pero quien tenía una vocación de una información que iba moviendo pensamiento y que tiene Sí, que ver Celeste. con esa parte del periodismo cultural. Maestro, adelante. Celeste, Fidel, buenas noches. Es un tema apasionante que esclarece circunstancias presentes. Y además debo agregar su pertinencia, porque en estos últimos 4 días se celebró en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 8º Congreso de la Real Academia de la Lengua. Y precisamente me voy a referir a una de las grandes impulsoras del periodismo cultural, que por supuesto también lo ensanchó a otros horizontes. Al decir horizontes porque me refiero a otros países. Y además de eso, ella fue quien formó, fue la mecenas, fue la mentora de 2 jóvenes que nacen en los albores del siglo XX, que fue Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Me refiero a doña Victoria Ocampo. Esta singular mujer tuvo siempre el afán de leer, de escribir, de rescatar la literatura y la historia. Y su primer intento, debo confesar que a mí me impactó porque son personajes no del dominio público. Cuando ella era una joven universitaria en Buenos Aires, se presentó ante el rector con un libro sobre Dante Alighieri. Y este profesor, rector a la vez, le dice: Victoria, sobre Dante está escrito todo. Eso fue para ella un reto, exactamente, un reto, un acicate, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella, con su vocación, con su aspiración y su condición también que le permitía un bagaje cultural muy amplio, respetó la idea, el comentario, ciertamente agresivo pero real del rector, porque sobre Dante se ha escrito mucho, por supuesto, sobre Dante y la comedia. Y al decir la comedia es porque originalmente el libro se llamó así. Fue Giovanni Boccaccio el que le agregó el adjetivo de divina comedia. Entonces, ¿qué hizo Victoria? Rescató 2 personajes que son centrales en la Divina Comedia. Me refiero a Beatriz Portinari, que fue la musa de Dante Alighieri, a quien solamente vio una vez en su vida, en una noche de fiesta de carnaval en Florencia, en la casa de Folco Portinari, su padre, y la otra mujer que ella retoma, analiza y describe en este libro. Debo decir antes que el libro se llama De Francesca a Beatrice, porque es Francesca de Rimini, a quien ella se refiere también. Una mujer singular que Dante Alighieri la rescata en la Divina Comedia. Pues, queridos amigos, con esto vamos a un corte y enseguida regresamos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las frecuencias de la pluralidad de este gran grupo multimedia. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera, a Radio La Nueva República, a nuestro hashtag Voces del Periodista. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC. Queridos amigos, en esta charla
entrañable con el maestro Jesús Almerón Acevedo que tenemos, mi querido amigo Fidel Esquivel, Fidel el de acá, @Fidel el de acá, y que estamos en esta reflexión que siempre es importante dar seguimiento a la nota, a los acontecimientos del día, que esto por supuesto que también lo haremos, pero es fundamental detenernos, a analizar, a pensar cuáles han sido los detonantes de la evolución de tantas cosas. Y bueno, en el plan de la comunicación, por supuesto que es este papel fundamental del periodismo cultural. Estamos hablando de un personaje nodal, de un personaje central, que además deja sentado un precedente sobre un medio de comunicación que pues ha dejado una trayectoria más que importante. Maestro, seguimos escuchándote. Mucho gusto. Comenté acerca de los orígenes de Victoria Ocampo en este entorno cultural argentino, solamente que la huella manifiesta que ella deja a través de una publicación que fue bimestral, que fue la revista Sur, que circuló a lo largo de 40 años, es un precedente para el auténtico periodismo cultural. Allí escribió el mexicano Alfonso Reyes, aunque la idea que se la transmite fue el notable filósofo José Ortega y Gasset, pero quien hace el diseño real en portada, en contenidos, fue el escritor estadounidense Waldo Frank. Ahora bien, esta revista, que empieza a circular en 1930 y termina con la misma vida de Victoria Ocampo, ya que ella fallece en 1979, hasta la fecha, en nuestro continente, insisto, no solo en Argentina, en nuestro continente, tiene presencia por varias razones. Ella, a su vez, fue muy cercana del escritor Ricardo Guiraldes. En sus testimonios, que es una obra en 10 tomos, Victoria Ocampo relata todos sus vínculos que tuvo en el ambiente universal de la cultura. Ella, por ejemplo, en su estancia argentina, que aquí le llamaríamos una finca, un rancho, nuestro léxico muy nacionalista, por supuesto mexicano, ella fue anfitriona del poeta premio Nobel de la India, Rabindranath Tagore. Fue su huésped Tagore en Argentina. Fue muy amiga de Winston Churchill, amiga de Charles de Gaulle. Pero sobre todo, ella destaca mucho, insisto, en sus memorias, que le llama testimonios, su relación tan cercana con André Malraux, aquel francés que fue el ministro de la Cultura durante los diferentes regímenes de Charles de Gaulle. Ahora bien, cuando yo me referí al principio acerca de la formación juvenil de Borges y Bioy Casares, es por lo siguiente: ellos fueron dos jóvenes dentro de un entorno bonaerense, un ambiente porteño, en que gracias sobre todo a la obra de Borges es como se conoce el tango como un género musical mundial. ¿Y por qué? Ahorita lo explico brevemente. El tango, en su origen, que surge a finales del siglo XIX en el barrio de La Boca, en Buenos Aires por supuesto, era un ritmo que la clase pudiente, la clase alta argentina, lo tenía proscrito. Pero además tenía el ingrediente que se tocaba nomás con 3 instrumentos, que era el violín, era la guitarra y el piano. Fue un alemán de nombre Enrique Band el que crea el bandoneón, que es el que le da realmente el sabor, exactamente, ¿sí? El bandoneón sin el tango no se comprende, sinceramente. Pero además de esto, el tango era, valga la comparación, válida pero comparación literaria, era como el Mester de juglaría de los cantares de gesta, que era épico, popular, anónimo, pero con mucho arraigo, sobre todo en las clases populares argentinas y también en las clases migrantes, sobre todo de italianos. Ahora bien, el primer autor que ya hace poemarios de tango fue Evaristo Carriego, que a su vez era amigo del padre de Borges. Borges lo conoció cuando él era un niño, allá por 1908, 1909. Entonces, en honor
de el amigo de su padre. Él escribió una biografía de Evaristo Carriego en donde resalta los 2 poemarios que él escribe ya por vez primera para el género que ya estamos hablando, para el tango. Uno se llamó Misas Herejes y el otro se llamó Canción de Barrio. Ahora bien, el amigo que yo mencioné hace un instante de Victoria Ocampo, que fue Ricardo Guiraldes, su esposa se llamó Adelina del Carril, que era también del medio intelectual bonaerense. Ellos se van a Francia. Francia en aquella época, y sobre todo la capital, París, era un centro cultural que tenía, por supuesto, muchas corrientes diversas, pero en torno a la cultura, que puede ser la pintura. Ya estuvo Diego Rivera, por ejemplo, Picasso, entre otros. Pero ¿qué pasa? Ricardo Guiraldes, cuando escribe su libro más notable, que se llama Don Segundo Sombra, que es de los 3 en América Latina que han abordado el añejo problema de la tenencia de la tierra durante siglos, que el otro fue el venezolano Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, el otro el colombiano José Eustacio Rivera con La Vorágine. Él deja ese libro, se va a radicar a París y por vez primera se baila tango en París. Adelina del Carril, su esposa, como ya lo dije. El primer tango en París. El primer tango en París, exactamente. Contrario a la película, ¿no? El último tango en París. Aquí, el primer tango en París. No, comento lo siguiente porque viene a colación para nuestra muy amable audiencia, amigas, amigos, que Vicente Blasco Ibáñez, otro notable novelista que por cierto radicó en la Argentina, él nació en Valencia, pero radicó en Argentina. Él escribe Los 4 jinetes del Apocalipsis. Estamos hablando de una época en que todavía no existía el cine sonoro. Sin embargo, la figura estelar de aquella época en el cine, que era Rodolfo Valentino, lo baila por vez primera en 1925. Es cuando en pantalla ya se puede apreciar, ya se puede discernir acerca de un género nuevo que estaba impactando en Europa. Insisto que fue con la película derivada del guión de la novela Los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces la presencia en la vida cultural de nuestro continente de Victoria Ocampo, más allá de la revista Sur, ella también crea su propia editorial, pero con escritores de compromiso. ¿Y cómo solo compromiso, Celeste, Fidel? Compromiso con la verdad, de lo cual se deriva una frase que acertadamente ella repetía: hay que leer, porque es el mejor instrumento para la libertad. Y los testimonios de Victoria son congruentes con su vida y con su obra. Imagínense, amigos, que tengamos estas reflexiones, este conocimiento, estas cápsulas de reflexión en cuanto a lo que es importante, esa parte lúdica, esta parte que enriquece al ser humano. Precisamente ahorita hablamos de música, pero hablamos también de escritura, hablamos de personajes con compromiso precisamente con el enriquecimiento del espíritu. Y eso es precisamente lo que nos pasa cuando escuchamos al maestro Jesús Almerón Acevedo, y la importancia que tiene que ver con la sensibilización nuestra para con la comunicación y para con lo que tiene que ver con la vida actual. Nos habla del siglo antepasado, del siglo pasado, no importa. Es la visión de enriquecimiento al espíritu, que es precisamente en lo que estamos trabajando, lo que vivimos los mexicanos. Fidel querido, la importancia de detenernos a saborear estos espacios y estos momentos, pero el conocimiento y saber y recapitular que ha habido personajes, en este caso como la comunicación ética de la parte cultural, como la maestra Victoria Ocampo, y en este caso la revista El Sur, y cómo te vas dando cuenta que va decantando y va dejando sembrados pensamientos que posteriormente van floreciendo a lo largo de los años, no obstante que hechos tremendos sucedan, como lo que está pasando ahorita en Argentina y en tantos lados con gobiernos neoliberales, pero te das dando cuenta que esa semilla que se sembró, esa parte cultural, es lo que da el arraigo y da tanta
tantas cosas que sostienen precisamente el espíritu. Sí, y ahorita que yo escuchaba aquí al maestro Salmerón, es realmente una delicia y un placer escuchar esta cascada de conocimientos, ¿no? La capacidad de retención que tiene y narrativa y lo motivante que es para los que podemos escuchar esas palabras, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera invitar a la gente que escucha el programa Voces del Periodista a que, y yo también me hago esa invitación a leer más, ¿no? Ahora que tenemos un excelente director del Fondo de Cultura Económica. Exacto. Y que están produciendo una cantidad impresionante de libros a muy bajo costo. Yo creo que ahora parte importante de la cuarta transformación que estamos viendo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es este enfoque, ¿no? Claro. Este enfoque, porque no puede haber una generación nueva de comunicadores que estén comprometidos con la verdad, de estos intelectuales que tenemos una carencia muy grande, porque desde mi muy particular punto de vista, o sea, sí, los intelectuales que teníamos estaban inflados, estaban dirigidos, tenían una agenda y un compromiso que ahorita ¿qué podemos, de quién podemos agarrarnos para decir la verdad está sobre este punto? Vamos, es una luz. ¿Quién es la luz, ¿no? De la oscuridad que tenemos en estos 40 años que han pasado de neoliberalismo? ¿A quién podemos seguir, no? Porque la gente que hasta hace todavía 15 años, ¿no?, que seguíamos como personas que pensábamos que tenían una verdad, pues ahora nos estamos dando cuenta que esa verdad no era real, no era tal, ¿no? Entonces, tenemos un largo camino por recorrer, y pues qué bueno que tenemos luminarias como el maestro, que nos invitan a la lectura, gracias, a la reflexión y a saber que tenemos posibilidades, ¿no?, de mejorar los estándares de vida y los referentes que tenemos, ¿no? Exactamente. Fidel, comparto totalmente tu apreciación. Quiero agregar lo siguiente. Al referirme en especial a Victorio Ocampo y los 40 años de la revista Sur, no estoy dejando exenta también a las revistas mexicanas que existieron, culturales, exclusivamente. Y voy a mencionar el renacimiento de Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera, la revista Ulises, que fundó el grupo Contemporáneos. Por eso bien valdría la pena esas reediciones en nuestro país. Exactamente. Porque ya se hizo, claro, la gran diferencia, lo recalco solamente, es que aquí la revista duró 40 años. Y estas lamentablemente fueron breves. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, de este grupo de organización editorial mexicana maravilloso, multimedia. Gracias también a las frecuencias de La Pantera, por supuesto a Radio Turquesa, la joya del sureste, a Radio La Nueva República, y les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista, y también nuestro canal de YouTube, el canal del Club de Periodistas de México AC. Nuestro querido amigo Fidel el de acá, @Fidel el de acá, Fidel Esquivel, gracias Fidel querido. Estamos escuchando con mucha atención las palabras del maestro Jesús Salmerón Acevedo, viendo y recapitulando, tomando lo que es la vocación de aquel que vive por multiplicar el pensamiento, por enriquecer el pensamiento, por mover a través de la reflexión los sentimientos que por supuesto esto tendrá que impactar e impacta de manera positiva y propositiva en el ser humano. Nos hablabas de esta revista El Sur, de su fundadora, pero sí, también ahora de esta parte que nos vendríamos, digamos, a México, a la República Mexicana, y con 3 grandes grupos promotores, digamos, impulsores del periodismo cultural. El periodismo, y los voy a comentar con muchísimo gusto.
En el año de 1908 se crea el grupo Contemporáneos, en donde estuvieron Alfonso Reyes, José Vasconcelos, quien por cierto fue el primer secretario de Educación Pública. Y hago el comentario porque dentro de 2 años, en septiembre del 2021, ya muy próximo, se cumplen 100 años del decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, que fue un decreto que firmó el presidente Álvaro Obregón. Insisto, el primer titular fue don José Vasconcelos, integrante de aquel grupo Contemporáneos, en donde estuvieron también 2 dominicanos, los hermanos Pedro y Max Enríquez Ureña. Este grupo estuvo precisamente en contra de la imposición de corrientes extranjeras, en este caso el positivismo, porque si bien es cierto que se genera como una obra didáctica en Francia, obra de Auguste Comte, pero también era para la élite porfiriana. Y la élite nunca ha compartido ni el saber, ni la cultura, ni su patrimonio, por supuesto. Es una regla que aplica para cualquier época. Pero el positivismo en México, insisto, fue para un pequeño grupo. Entonces la motivación de este grupo del Ateneo de la Juventud, repito, fue esa. ¿Sí? Después ya cada quien incursionó en diferentes aspectos, pero siempre vinculados con la cultura. Ahora bien, en la generación de jurisprudencia del año 1914, surge en México el grupo que se registró ante notario público como Sociedad de Conferencias y Conciertos, que sus compañeros del antiguo barrio universitario del Centro Histórico de San Ildefonso los llamaron en un plan de adjetivo no irónico, más bien de respeto, los 7 sabios de México. ¿Por qué? En alusión a los 7 sabios de la Grecia clásica, aquellos sabios que le dieron esplendor a la cultura helénica en el siglo de Pericles, que fueron tales de Mileto, Solón, Vías, Quilón, Pitaco, Cleóbulo y Periandro. En el mundo occidental, ellos fueron los primeros filósofos y juristas. Entonces, este grupo mexicano abreva de ellos. Ahí estuvo precisamente como integrante el hermano de don Antonio Caso, que fue Alfonso Caso, que después fue cuñado de Vicente Lombardo Toledano. Hubo también 2 notables juristas ahí, don Teófilo Ley Leiva, morelense él, nació en Miacatlán, por cierto, el guerrerense don Antonio Vázquez del Mercado. Este grupo también tuvo una diversificación siempre en una línea de cultura. Y el siguiente grupo que quiero mencionar es de los contemporáneos, en donde estuvieron los 2 hermanos tabasqueños, hay que recalcarlo, José y Celestino Gorostiza. De acuerdo a un consenso de críticos literarios, el más notable poema del siglo XX es Muerte sin fin, de don José Gorostiza. Y Solón Celestino, a su vez, fue director de Bellas Artes. En este grupo también estuvo Javier Villaurrutia, notable dramaturgo, don Salvador Novo, y otro egregio mexicano que fue don Jaime Torres Bodet. Él, muy joven, se integró al servicio público como secretario particular de José Vasconcelos, como ya lo dije, en la fundada Secretaría de Educación Pública en 1921. Pero él, al paso del tiempo, llegó a ocupar esa cartera en la mitad del régimen del presidente Ávila Camacho y todo el sexenio del presidente López Mateos. Él además fue embajador de México ante la UNESCO en París, y por dignidad nacionalista él renuncia a la UNESCO. ¿Y por qué renuncia? Se preguntarán ustedes, lo voy a decir. Porque él se opone a que la UNESCO le diera entrada al registro de la dictadura de Franco. Claro. Y la otra también porque había mucho apoyo del capital estadounidense. Y don Jaime, en un gesto de dignidad, renuncia. Deja el cargo vacante de la UNESCO, se regresa a escribir a México. Su obra, que es muy prolífica, quiero referirme solamente a sus memorias, que abarcan 4 volúmenes, que son El desierto internacional, Alas contra el tiempo, La victoria sin alas y La tierra prometida. Aquí yo, en alguna ocasión, con todo el crédito respetable que él merece,
Hay una frase que la tengo insertada en mi pensamiento, porque fue además la recapitulación de su paso por la vida pública, en donde él dice, insisto, en la tierra prometida, hice lo que pude hasta donde pude. Y si lo que hice fue poco, es que no bastan las intenciones. Pero más, don Jaime, creo, y debo ir, y creo porque no considero que haya sido casual, él lamentablemente padecía un cáncer muy agresivo y se suicida en su biblioteca, que estaba ubicada en Lomas Virreyes. Esto ocurrió el día lunes 13 de mayo de 1974. Después de comer con su esposa, doña Josefina Juárez, se saludan, se va a su biblioteca, se escucha un disparo. Cuando entra la señora, ve una carta que decía lo siguiente, el texto: he llegado a un momento en que no puedo, a fuerza de enfermedades, seguir fingiendo que vivo, esperando día con día la muerte. Prefiero convocarla y hacerlo a tiempo, y hasta el último momento saber haber cumplido con mi deber. Tal fue la carta que dejó don Jaime Torres Bodet. Entonces, esta amalgama de mexicanos, de los tres grupos ya referidos, son los que le dan un soporte a México. Y lamentablemente se ha distorsionado mucho esto, porque el intelectual o pseudo intelectual, vamos a llamarle de una manera más Exacto. precisa también, Sí. se han convertido realmente en empresarios rentables para lo que publican. O dicho en otras palabras, son plumas pagadas. Exactamente. Y Celeste, Esto es muy interesante, queridos amigos, esta reflexión, darnos cuenta cómo se nos ha vendido la idea de algunos intelectuales, o como dice el maestro, pseudointelectuales. Cuántos personajes inflados exprofeso precisamente para justificar atrocidades del neoliberalismo y de muchas otras cosas que tienen que ver con intereses ajenos al bienestar general, al bienestar social, y de alguna u otra manera pues son mercenarios, son plumas pagadas para servir a un fin que no es precisamente que la verdad, que lo verdadero. Cada quien puede disentir, poner o exponer su punto de vista, así debe de ser, pero nos damos cuenta cuando hay una intencionalidad precisamente para tergiversar principios, realidades, propósitos. Entonces es muy importante todo esto que nos comparte el maestro. Fíjense que, por cierto, y lo platicábamos también con Fidel, el de acá, y con Akira el Hincho hace unos momentos, unas horas, digamos, sobre el que próximamente se va a hacer una visita al lugar que habita el maestro Jesús Almerón Acevedo, con muchísimo gusto, que es una enorme biblioteca. No tiene una biblioteca en su casa, sino que él habita en una biblioteca que es un tesoro nacional verdaderamente, y que precisamente parte de los libros que él nos estaba comentando y compartiendo, los tiene. Él tiene incunables, tiene una serie de... Por ejemplo, la colección del Correo de Ultramar, editada en París, pero todo en español, de 1853, están los 20 tomos. Imagínense. Y de alguna u otra manera, más allá de lo que significa una biblioteca tan rica y que nos traduzca la inquietud maravillosa de una inteligencia preclara como la del maestro Jesús Almerón Acevedo, que ve y ha valorado y forman parte de la riqueza de su vida, el encontrar las diferentes realidades que después aportan en el ser humano, que tiene una vasta cultura, como en el caso del maestro Jesús Almerón Acevedo, precisamente para traducir un bienestar para todos. En este caso, la plática, las charlas con el maestro Jesús Almerón Acevedo. Fidel querido. Sí, ahorita a mí me llegan a la cabeza dos ideas que quisiera ahorita compartirlas con ustedes y con tu auditorio. El presidente ha mencionado, cuando se le comentan situaciones de que sí va a seguir el modelo de Venezuela o tal cuestión, ¿no? Y él lo que dice es, no, nosotros tenemos nuestra propia historia. Sí.
con lo que nos comenta aquí el maestro, o sea, nosotros tenemos nuestros grandes referentes culturales. Por supuesto. Que se desarrollaron en un medio en el que eso se permitía y eso que se promovía también, ¿no? Ahora, lo que las nuevas generaciones hemos tenido, me incluyo, o que tienen los jóvenes, ¿qué son? O sea, no hay esa promoción de la cultura. No era interés del Estado. Cuando parte importante del gobierno es ver por los derechos, y el derecho a la educación es uno de ellos, ¿no? Ese es el primer punto, que tenemos nuestros propios referentes. Y el segundo punto es que también estas personas a las que nosotros llamamos intelectuales tenían canales de difusión de un sentido, apareciendo en la televisión, y esa era su verdad. Y ahora con las redes, eso ya no se puede hacer. Ya se puede confrontar, se puede debatir y se pueden tumbar esas ideas. Exactamente. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y luego regresaremos para concluir este programa. Precisamente ahora la inversa, preguntarle a un intelectual, a un ser que se nutre de cultura, en la importancia de que esa cultura se traduzca en un bien popular. Y es precisamente donde se hermana esto con la necesidad de las redes, de estar cerca de estos grandes pensadores y viceversa. O sea, cómo nutrirnos, cómo interactuar y cómo fortalecernos. Que eso es lo que será y debe ser la vitamina para seguir todos como ciudadanos corresponsables con esta cuarta transformación. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista y por supuesto nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México AC. Queridos amigos, en esta combinación positiva, digamos, de las redes, de la lectura, pero que ambas nos invitan a prolongar ambos caminos, o sea, la cultura nos hace que interactuemos de una mejor manera en las redes. Las redes nos hacen y nos están haciendo que también nos vayamos más a la lectura. O sea, que por una parte diversifiquemos nuestras actividades y desde este punto de vista vayamos fortaleciéndonos desde los diferentes ámbitos. Y también aquí yo le preguntaría al maestro Jesús Salmerón Acevedo, en una realidad, en una visión diferente en la cual se está promoviendo precisamente la lectura, está habiendo una posibilidad mayor de lectura, y yo le preguntaría por un fondo de cultura económica que está también próximo ya a cumplir 85 años. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido la evolución, digamos, y cuál es el estatus actual? El Fondo de Cultura Económica se crea en el año de 1934. Fue a instancias de 3 mexicanos: Daniel Cosío Villegas, Jesús Silva Herzog, pero el abuelo, don Jesús, y don Emigdio Martínez Adame. Pero se crea también con un propósito. La antigua Escuela de Economía, que está ubicada en la calle República de Cuba, del centro histórico, evidentemente no existía universidad universitaria, no tenía el estudiante, ni siquiera los profesores, en donde abrevar, donde consultar, donde leer temas de economía como tal. Y esa fue la inquietud que originó 85 años de distancia, que además es una editorial con grandes colecciones, que ya platicaremos en otra ocasión, pero también con la llegada del señor Taibo a la dirección de esta empresa paraestatal para el fomento de la lectura y por supuesto que va inherente con la cultura. Yo estoy seguro de que realmente con la experiencia que él ha tenido con su esposa, la señora Paloma Sainz, con su empresa cultural para leer en libertad, se puede aplicar. Es mentira que no haya tiempo para leer, es mentira que los libros sean muy caros. Sí lo son en muchos casos, pero el libro fundamental en sí no lo es. Y termino mi participación tan grata de esta manera: un prototipo de intelectual que aplica en el siglo de las luces, que es donde él nace, o también la llamada Ilustración. Juan Jacobo Rousseau
más allá de sus obras como Emilio o La Educación, o El Contrato Social, o La Nueva Eloísa, él deja un libro imperecedero que fueron sus confesiones y que me voy a permitir comentar con ustedes y ante ustedes el prólogo. Dice así: emprendo una labor sin precedentes y que no tendrá imitadores. Descubrí ante mis semejantes a un hombre con toda la verdad de su naturaleza, y ese hombre seré yo, ya que aquí se encuentra reunido el bien y el mal, y no sé si la naturaleza hizo mal en romper el molde en que fui vaciado, ya que jamás oculté nada malo, ni me atribuí nada bueno, y solamente afirmé aquello que consideré posible, mas nunca lo que consideré falso. Y cuando suene la trompeta del juicio final, me presentaré ante el Supremo Creador, llevando en la diestra este libro, y le diré: esto hice, esto fui, y así pensé. Qué barbaridad, qué profundidad. Fidel querido, ¿con qué mensaje nos dejas? ¿Con qué reflexión nos compartes? Bueno, ahorita después de escuchar aquí al maestro en generosa tertulia que hemos tenido, ¿verdad? Que nos comparte tantos conocimientos, pues yo quiero hacer una invitación a todo tu auditorio de Voces del Periodista a que vayamos a los libros. Ahora que están más cercanos, ¿no? Con sí, la gran producción que va a haber que ya hay del Fondo de Cultura, tan económicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como mexicanos de informarnos, porque nos negaron mucho la información. Entonces, hay que leer para saber qué es lo que es lo real, lo cierto, la verdad, que es lo que nos va a ayudar a salir adelante y a progresar todos juntos. Si tenemos cultura, si tenemos manera de debatir las ideas que nos quisieron sembrar, pues vamos a ser más libres. Exactamente, el conocimiento nos hace libres, queridos amigos. Y bueno, precisamente en este espacio en el que hay tanto que comentar, platicamos sobre los hechos recientes, sobre tantas cosas, pero finalmente algo básico y fundamental es precisamente fortalecer el espíritu. Y de qué mejor manera que haciendo un recorrido sobre la importancia del periodismo cultural, de la comunicación a través de una mayor riqueza que nos da y que lo que nos aporta la lectura, los libros. Maestro Jesús Salmerón Acevedo, ¿qué nos dices para despedirnos? Digo con énfasis lo siguiente, que la lectura no perderá su presencia. Por supuesto, hay libros digitales muy útiles, lo reconozco, pero su esencia en sí, me remonto hasta la antigua Babilonia, por ejemplo, con los papiros, con el pergamino. El origen del pergamino fue la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, por ejemplo. Ya en el libro impreso de Gutenberg, los grandes editores mexicanos, como Ignacio Cumplido, del siglo antepasado. Todo eso, como mexicanos, con un espíritu auténticamente nacionalista y con esa vocación de una reorientación, de una cuarta transformación, la lectura es el cimiento, pero es nuestro deber y nuestro compromiso ciudadano cada día fortalecerla. Exactamente, pues qué mejor, queridos amigos, que quedarnos con estas palabras, con esta posibilidad enorme que nos dan las letras, con esta posibilidad enorme y este compromiso que tenemos con la libertad de acercarnos a tejer estos pensamientos, a tener acceso a estos pensamientos que se han tejido desde las diferentes mentes ilustres. Y bueno, pues aprovechar de ello el mejoramiento de nuestro espíritu y la vocación enorme comunitaria y de amor por México. Les quiero entrañablemente, gracias maestro Jesús Salmerón Acevedo, gracias Fidel Esquivel, muchas Fidel gracias. El de acá. Muchas gracias Celeste, maestro, un placer escuchar. Gracias a ustedes, queridos amigos, les quiero mucho, les mando un beso tronadísimo y nos seguimos viendo
y escuchando, saben que sigan en esas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Gracias.